Saludos mis queridos hermanos, hermanas, conocidos, creyentes, compañeros en la lucha de esta vida, viajeros, que estamos en camino hacia el futuro de Cristo Jesús. Y lo digo de esa manera porque nuestro futuro es el futuro de Cristo Jesús. No importa la situación en que nos encontremos, sea tentación, sea dudas, sean enfermedades, sean incógnitas del futuro, sean decisiones que hayamos tomado, tal vez buenas, tal vez malas, nos dirigimos todos a un futuro mejor que ya ha sido recorrido por nuestro Señor Jesús. Porque nosotros no tenemos ningún otro futuro, sino el futuro que Él nos abrió con su muerte en la cruz. Y al abrirse esa piedra, al ser removida esa piedra, y salir el Señor Jesús, Él salió a establecer un nuevo futuro para la humanidad. Y cuando ascendió al cielo, ascendimos nosotros virtualmente con Él hacia un nuevo futuro. Y es allí donde ya nos encontramos. Esa es la fe, esa es la gracia, esa es la gran misericordia de Dios, que hoy sí nos encontramos en esto, aquello, que mi casa, que el carro, que tengo que ir a pie, que en el bus, que perdí una plata, que no me sano de esta enfermedad que me dio, que cuándo va a ser. Muchas cosas nos acechan. Pero ese realmente es nuestro pasado. Nuestro presente es nuestro pasado. Y nuestro futuro ya lo estamos viviendo por la fe en Cristo Jesús. Y es por eso de que nosotros nos regocijamos en Él, no importa qué cosa nos venga en este mundo. Siempre habrá esa realidad de que en Él hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Como dice el apóstol acá, estamos completos en Él, no nos hace falta nada. Por eso dice el apóstol que nadie nos venga a engañar diciéndonos que todavía nos hace falta algo, que todavía nos hace faltar este día o aquel día, o observar esto o observar aquello, o guardar. Ya estamos completos en Él. Y es por eso que aquella persona que por la fe ha reclamado esta realidad, este presente y este futuro suyo, que ya está completo en Cristo, es la persona que se dedica a glorificar a Dios con su vida y le dice: Señor, yo puedo estar pasando por estas cosas, pero en lo más profundo de mi ser yo quiero glorificarte con mi vida, yo quiero vivir para ti. Y viene el Espíritu Santo y nos dice: sí, yo te confirmo que tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi consentido. Y nos rescata y nos libra y nos guía. Por eso es que estas personas que seguramente de buen corazón colocan comentarios acá diciendo: bueno, y ahora que estamos en la fe, que somos salvos por la sola fe y la sola gracia, ahora vamos a matar, a robar, a adulterar, a fornicar, a hacer cuanta clase de pecado. No han entendido la grandeza del perdón de Dios, porque aquella persona que reconoce cuán pecaminosa es y ha sido, y cuando reconoce que ha sido declarada limpio por la palabra de Dios, que es Cristo quien no puede mentir, entonces le dice: Señor Espíritu Santo,
haz conmigo lo que quieras para tu honra y tu gloria. Yo sé que voy a estar refunfuñando con esto y con aquello. De vez en cuando me va a salir el hombre viejo por allí, pero el Espíritu Santo siempre nos escucha, nos abraza, nos consuela, nos da paz, nos da alegría. Entonces el apóstol Pablo no quiere que sus oyentes en ninguna de las ciudades donde él ha establecido iglesias pierda esa razón de que está completo en él, que no le falta nada, que él es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes recuerdan cómo la vez pasada yo les mencioné que en la verdadera fe cristiana Cristo es el todo, Él llena todo. Por eso dice aquí que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. No es que como a mí me enseñaron y yo enseñé a otros, la Biblia es un manual de vida y nos guiamos en esto y nos guiamos en aquello por esto y tenemos que prestar atención a esta otra parte del manual o si no el carro no va a funcionar y nosotros somos más que un carro. Entonces la vida cristiana es, a ver, ¿qué estoy haciendo con el manual? Y siempre estar leyendo y mirando y preocupado si estoy tratando bien. No, vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y Él intercede por nosotros. De tal modo que nada nos hace falta, porque si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y Él me regala esa plenitud de su santidad enteramente por la fe, ¿qué más me va a faltar? Y es por ese gran gozo que viene el enemigo con sus falsos apóstoles, sus falsos profetas y profetizas y nos dice, no, a ti te falta mucho todavía. Tienes que seguir ahora con tienes que guardar estos días, estas fiestas, estas lunas nuevas, tienes que mostrar tu generosidad, tienes que mostrar tu amor, porque algunos dicen, bueno, yo guardo el sábado por amor a Dios, yo guardo el sábado por amor a Cristo. Pero si yo estoy completo en Él, ni siquiera ese amor me hace falta, porque es su amor por mí que reemplaza y sustituye mi amor por Él. De tal modo que no necesito mostrar mi amor haciendo cosas y guardando días y esmerándome y negándome y sacrificándome. Lo que sí necesito sacrificar y negar es aquella tentación de volver a hacer cosas, de tratar de afirmar mi fe, pensando que guardando el sábado, que guardando el domingo, que haciendo esto, que hablando en lenguas, que leyendo este libro, que comprando aquello, y regalando esto, o dando este diezmo y este segundo diezmo, y las ofrendas pro templo y lo demás, que eso me hace falta todavía. Ay, entonces dice aquí que todo eso es sombra de lo que ya ha llegado. Eso es lo que nos dice aquí el modo verbal, donde dice de lo que ha de venir. Aquí lo pone como si fuera en el futuro, pero el modo verbal es un participio presente activo
activo, que quiere decir es sombra de lo que está llegando. Ese es un participio en el presente, es un participio activo de la realidad que es Cristo, su cuerpo. Es lo que nos llega, y es por eso que cuando nosotros celebramos la comunión, celebramos los sacramentos, comemos del pan, comemos del vino, estamos compenetrados en esa realidad que es el cuerpo de Cristo. Bueno, ese es un repaso de Colosenses. Y ahora vamos entonces a Romanos. Romanos es muy interesante, porque la cuestión de los días y la observancia del sábado y ese tipo de cosas surge al final de la epístola, donde el apóstol está dando consejos pastorales. Él ya ha vertido la doctrina en los primeros 5, 6, hasta 9 capítulos, diría yo, donde ha vertido y ha expuesto en Romanos la doctrina de la justificación por la fe, de la salvación por la misericordia y la gracia de Dios. Ese versículo tan precioso, porque dice, ahora, ese es Romanos 3:21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la justicia de Dios. Y Él se manifestó aparte de la ley. Eso es algo increíble. Habiendo Dios mismo dado la ley, cuando quiere manifestar en persona su justicia, lo hace aparte de la ley. De tal modo que la justicia de Cristo es tan grande, tan especial, tan particular, que excede todas las demandas de la ley. Aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, mucho más tarde, aquí en el capítulo 14 de Romanos, el apóstol trata de estos temas de la vida cotidiana, de cómo vivir la vida cristiana. Él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otras palabras, decirle al débil en la fe, bueno, ¿y qué es lo que usted cree sobre esto y sobre aquello? No, hay que recibirlo con amor, con el evangelio, uno adelantarse al débil en la fe, en la palabra de la gracia. Y fíjense ustedes cómo aquí el apóstol coloca este asunto de las comidas, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ay, no, porque la carne me hace daño. El que come no menosprecie al que no come. Es decir, el que come carne no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Uy, que el régimen alimenticio que dio la sierva del Señor, y él comiendo mariscos y carne y cosas, y qué es eso, y hasta puerco está comiendo. ¡Ay, no! No lo juzgue. Este no es mi consejo, este es el consejo bíblico. Porque Dios le ha recibido. Dios le recibió con el bocado de marrano en la boca, con el marisco en la boca. Dios lo recibió. Dios no le pidió que escupiera, ni que vaciara su refrigeradora, ni que no hiciera esas compras entonces para recibirlo. Disculpen ustedes, hermanos, pero hay cosas que hay que decirlas. Dios lo ha recibido, entonces recíbelo tú también. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esto está fuerte, ¿no? Porque aquí el apóstol Pablo habla de una situación que directamente no se relaciona para hoy, en que, bueno,
había personas que se ponían a juzgar los criados y los siervos de otros. Aunque esto todavía pasa en nuestros países, porque hay hermanos, hay hermanas que tienen el servicio, como llaman el servicio doméstico, en la casa, y quizá esas personas también son creyentes y van a la iglesia, y otros hermanos se ponen a mirarlos, a juzgarlos, y van y le soplan al patrón, a la señora de la casa, y la calumnian, y luego ese criado, ese siervo, esa persona que trabaja en servicio doméstico, que ya es vulnerable a ser vergonzoso, a que lo avergüencen, va y le reclama: mira que la hermanita dijo esto, que el hermanito aquel dijo, oh, ¿cómo te atreves? Y tal vez entonces le quitan el trabajo. Está fuerte, no debe ser así. Pero es dentro de estos consejos en donde nosotros encontramos esta indicación del apóstol Pablo, y vamos a verla juntos. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y punto. Tal vez algunos están escuchando esto por primera vez, porque esta parte no la predican. Entonces, hay uno que hace diferencia entre día y día. Y fíjense, si el apóstol Pablo hubiera querido haber hecho gran alarde del sábado y del domingo, le hubiera puesto el nombre de esos días aquí en esta instrucción. Pero inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo solamente dice día y día. El que hace caso del día, pero no le pone nombre del día sábado, ni le pone nombre del día domingo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es decir, no es necesario, el Señor no lo pide. Si Él no le hace caso al sábado, entonces el Señor le da igual. Eso es lo que está diciendo acá. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y fíjense que lo hace es para el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, Jesús, el Hijo de Dios. Porque los adventistas, y este es mi punto de referencia, yo lo digo, yo fui hijo de pastor, yo me crié en cuna adventista, fui a colegios, he escuchado toda la doctrina adventista. Que me quieran reclamar y que algunos escriben y me enseñan la doctrina adventista como si yo no supiera. Todo eso lo he escuchado yo desde que era niño. Entonces, de todo lo que yo he escuchado del sábado, eso sí, reconozco que en los últimos años he estado bastante desconectado del adventismo, a menos lo que aparece aquí en el internet. Yo veo una cosa aquí, pero es que tampoco me pongo yo a escuchar todos los chismes y las cosas, o los predicadores que enseñan la doctrina adventista, porque escuchar doctrina sin Cristo me enferma. Eso es tóxico para mi sistema. Donde no está Cristo, no puedo yo escuchar eso por mucho tiempo. Me repele. Entonces hay algunos que hacen caso del día para el Señor. Pero el apóstol Pablo, y esto es lo que iba a decir, yo me desvío cada rato. Pero el que hace caso del día lo hace para el Señor. Es decir, los primeros cristianos
hacían caso del día, fuera del sábado o fuera del domingo, lo hacían para la gloria y la honra del Señor Jesús. Ojo, no lo hacían para la ley. No lo hacían para Dios como si fuera en un término así sui generis. Lo hacían para el Señor. Supongamos que lo hacían guardaban el sábado para el Señor. Entonces, su mentalidad era, el Señor Jesús es mi reposo, porque me ha dado perdón de mis pecados. Yo no tengo que trabajar para justificarme y para ser justificado. Él es mi reposo. Por eso guardo el día sábado. Eso es guardar el sábado para el Señor sin juzgar a nadie más. Otro, digamos, guardaba el día domingo, el primer día de la semana. Lo guardaba no para el sol, como contradice la doctrina adventista. No, que los guardadores del domingo guardan el honorable día del sol y que Constantino lo cambió y que eso es paganismo y no sé qué. No, ellos no lo hacían por esa razón. Ellos lo hacían por la resurrección de Cristo, regocijándose que en su resurrección Cristo nos declaró justos. Dice la palabra que Él fue resucitado para nuestra justificación, para darnos el aval. ¿Cuál es el aval que hemos sido justificados? Que Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué prueba tienes tú que has sido salvo? Cristo resucitó de los muertos. No es que Cristo vive en mi corazón o que estoy guardando los mandamientos de Dios. La prueba es que Cristo resucitó de los muertos. Esa es la prueba que tú tienes, que tus pecados son perdonados, que has sido acepto ante Dios. Es una prueba fidedigna. Entonces, al adventista del séptimo día no le gusta cuando uno dice que al guardar el sábado está practicando paganismo. Y si lo practica, es paganismo cuando lo guardan para honrar la ley, para honrar la creación. Ellos dicen que es el memorial de la creación. Eso es honrar y venerar algo creado. El tiempo, el espacio, la materia. Pero ellos no entienden eso. Aquí dice que en la iglesia cristiana había algunos que guardaban el día, fuera cual día que fuera. Digamos, el sábado lo hacían para el Señor. El Señor es mi reposo. En Él tengo yo descanso. Descanso de la ley, descanso de los requisitos, de los mandamientos. En Él tengo yo eterno reposo. Si yo guardo el sábado, yo guardo a Cristo mi reposo. Pero hasta el momento, y este es un reto que yo le mando a las iglesias adventistas, del séptimo día, ¿no? Y tienen que añadir que son del séptimo. No son de Cristo nuestro Salvador, no son de Cristo nuestro Redentor, no son de Cristo nuestra justicia, son del séptimo día. Y allí anuncian su paganismo, son del séptimo día. Un reto a una iglesia, o dos o tres adventistas, que pongan en sus boletines, que pongan en sus tableros, que nosotros guardamos aquí el séptimo día de la semana y lo respetamos y lo veneramos porque Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro reposo. Nosotros hemos encontrado el perdón de pecados en Cristo. Él es el sábado que una vez que yo lo recibo jamás lo tengo que despedir.
Es decir, una iglesia adventista que diga eso. Aquí en esta iglesia nosotros no recibimos el sábado, ni lo despedimos, porque siempre entramos y estamos en el sábado. Es un sábado eterno. Y en el séptimo día nos recordamos particularmente de que Cristo es nuestro sábado, nuestro reposo. Eso es guardar el día para el Señor. Eso no es guardar el día para la ley, ni para la creación. Eso es guardar el día para Cristo, nuestra justicia. De tal modo que es un gozo, es una delicia comprender esta doctrina del sábado, de nuestro reposo. Y es un desafío, es un reto que yo dejo allí. Y si hay algún pastor, algún anciano que escucha estas conferencias, que quiera introducir ese cambio, ese tema, no es para guardar el domingo, pero fíjense, para que un adventista diga que Cristo es mi sábado y no el séptimo día, para que un adventista diga eso, es tan blasfemoso como decir que el domingo es el día de reposo, porque ellos no entienden la inmensa gracia de Dios en Cristo que les da reposo para el sábado. Les da miedo. Así que yo le digo, ¿quién va a ser el primero que me va a escribir, va a poner un comentario? Pastor Camacho, yo quiero dar testimonio cómo mi iglesia cambió en su mentalidad de guardar el sábado para la ley, de guardar el sábado como memorial de la creación, para guardarlo para el Señor, para decir que Cristo es mi reposo, para decir que Cristo es mi sábado. De tal modo que esto es lo que tenía el apóstol Pablo en mente cuando escribió estos pasajes, primero a Gálatas, luego a los Colosenses y luego a los Romanos. Falta un texto más en el Nuevo Testamento. Es el texto de Juan 5, donde después de haber sido acusado de quebrantar el sábado por sanar a un paralítico que tenía 30 y cuántos años, 38 años, de estar esperando al borde del estanque, Cristo vino y lo sanó. Le dio reposo en un sábado, le dio reposo de su enfermedad, le dio reposo en su conciencia. Porque la conciencia de este hombre vivía afligida de que era un gran pecador, pero Cristo vino y al sanarlo le da reposo. Le da su persona como sábado. Este concepto es precioso. De tal modo que eso es lo que yo le digo a ustedes, mis hermanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y para los que se reúnen el domingo, porque la mayoría de cristianos se reúnen en adoración y en alabanza el día domingo. No dicen nosotros vamos a guardar el domingo según la ley. Rara vez. Creo que hay algunas organizaciones religiosas que así lo hacen, lo guardan según la mentalidad judía de guardar el sábado, pero ellos lo hacen el domingo. No lo guardan para el Señor, guardan el domingo para la ley. Pero entonces, ahí les dejo ese desafío. Que se reúnan, celebren. Ay, si quieren celebrar todo el día séptimo en regocijo porque Cristo nos ha dado reposo del pecado, pues que lo hagan. Si lo quieren hacer desde el viernes hasta la puesta del sol el sábado, que lo hagan, pero que no lo hagan para el mandamiento, para la ley, porque la ley no les va a escuchar.
La ley no les va a decir, sí, yo te vi guardando el sábado, felicitaciones. La ley es muda, la ley es sorda, la ley es de piedra. La ley solo sabe hablar para condenarte y mostrarte la inmensidad de tu perverso corazón. Pero el Evangelio está para mostrarte que la plenitud de la deidad, de la justicia, de la santidad está en Cristo. Y que esa justicia, esa santidad es tuya como regalo de Dios por la sola fe en Jesucristo, nuestro Señor, por quien todos nuestros pecados han sido perdonados.